Hola, buenas noches, hermanos, hermanas, Dios le bendiga. En esta noche nos honra tener la exposición de la clase correspondiente al día de hoy. Hoy estaremos entrando a una nueva lección y vamos a hablar sobre el Evangelio en la carta de los Gálatas. Y la lección que vamos a tener es la lección número 9, donde tiene un tema preciosísimo para que cada uno de los que están en sus hogares y en el lugar donde están puedan también compartirlo y ponerle atención para ver qué beneficios nosotros tenemos a través de esto. El tema que tenemos para el día de hoy es el único y verdadero evangelio. Se van a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 1, también del versículo 1, 2, 3 y también el capítulo 2. Vamos también, porque van conjunto estos capítulos, un seguimiento, y sobre el llamamiento que hace el apóstol Pablo sobre el permanecer firme a la enseñanza, a lo que nosotros hemos creído. Y vamos a ver cómo enfoca el apóstol Pablo a la iglesia de la Galacia, y en esta parte donde está diciendo en el Nuevo Testamento, cuando se habla de iglesia, podemos decir que llevan dos direcciones. Un enfoque que podemos decir como el número 1, todo cuerpo incluyente lavado por la sangre de Cristo se le determina iglesia, pero también es una asamblea, una congregación o un local, que es el que el apóstol Pablo está enfocando en este versículo. Por eso está hablando en plural y donde dice a las iglesias. Entonces, la iglesia, como un cuerpo invisible, se hace visible con el testimonio de uno de sus miembros. Y ahí vamos a ver cómo ese evangelio de Jesucristo que habló Pablo es el único verdadero, en la cual debemos de estar bien arraigado y formado y también concientizado para poder mantenernos firmes. Bien, hermano, vamos a ver qué nos dice el versículo, ¿verdad?, clave de esta clase. Nos dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo, en estas salutaciones en la cual está haciendo, fue muy breve, diferente a otras que él realizó. No se está enfocando principalmente a un agente específico, sino a las iglesias en plural. Y en ese momento, igual que en otros, la iglesia está siendo bombardeada, está siendo atacada por falsos profetas, por personas que quieren tergiversar, llevar otro evangelio diferente al que ya han recibido y al que ya han aprendido. Eso causa una molestia, una indignación, una manera de protesta al apóstol Pablo, y él se presenta siempre como siervo de Jesucristo. Y al mismo tiempo, él reconoce realmente que lo que él ha recibido, que lo que él tiene, no es dado por un hombre, no por una acreditación, no por un diplomado que haya hecho, sino su apostolado está viniendo directamente desde el Señor. Y entonces, por eso, en el versículo 5 del capítulo 1 se presenta y dice que da gracias al Señor de esa manera, al que reina por los siglos y de los siglos. Y cabe resaltar que la expresión de los siglos hasta los siglos, en su presentación, el versículo 5, eso quiere decir desde el momento que es ahora, darle gracias al Señor,
hasta la eternidad. Entonces, hermanos, en este versículo clave, él está enfocando claramente a ellos sobre esa necesidad de parte de ellos de mantenerse firme a la creencia y a la enseñanza que han recibido de parte de él, como ellos, hijo de Jesucristo, lavado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la polémica que ellos querían introducir en ese momento? Eso se puede decir que esos personajes de ese tiempo, los judaizantes, querían introducir diciéndole que no bastaba el sacrificio de Jesucristo, sino que también ellos necesitaban ser circuncidados para así poder tener entonces o llamarse hijo de Dios y poder ser parte del cuerpo de Cristo. Y por eso es que él está haciendo este énfasis en lo que es arraigarse en lo que ha aprendido, en lo que se le ha enseñado. De manera pues, mi querido hermano, que Pablo de una manera tan categórica, de una manera tan fuerte, le está diciendo a ellos, y nos dice eso en el mismo versículo que terminamos de leer, la presentación como él lo hace. Y dice el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es en el versículo 7 del capítulo 1. La palabra pervertir en este versículo que Pablo hace viene totalmente de un tergiversar. O sea, pervertir es cambiar, o sea, hacer las cosas lo contrario a como están. Y eso era el objetivo de ello, pervertir. Entonces, en estos tiempos, también podemos decir, la iglesia recibe ataque, recibe también influencia, personas que se llaman ser lavado con la sangre de Cristo, siervo de Jesucristo, se llaman ellos mismos ser apóstol, pero Pablo está diciendo claramente que no es quizá como ellos se llaman, sino que el mensaje que lleve, que sea claro y sea el que Jesucristo ha dejado en las Sagradas Escrituras. Tratar de decir las cosas diferentes, tratar de llevar una confusión al pueblo, a las personas que han creído, está diciendo sean llamados anatema. Ese tipo de anatema es una manera, podemos decir, maldito, o podemos decir no deseable, o se declara de una manera no de un recibimiento, sino de una expulsión fuera de alrededor de nosotros. Y él mismo está diciendo, no importa quién sea, puedo ser yo, puede ser un ángel del cielo que baje, pero si lleva un mensaje diferente al de Cristo, eso no puede ser recibido por nosotros. Y es una preocupación, es una vigilancia constante que deben de tener los pastores, las personas que están a cargo, que ministran, que tienen una responsabilidad, presidente de caballero, de dama, de que en una actividad que vayan a hacer, si una persona viene diciendo una cosa diferente a lo que dice la Biblia, entonces esa persona debe de decirle, mire, realmente lo que usted está diciendo no va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y debe ser rechazada. Rechazada, cuando digo rechazada, la palabra que está diciendo. ¿Por qué? Porque nadie puede llevar un evangelio predicado de una manera distinta a la que Dios dejó establecida. Y entonces, nosotros los cristianos estamos seguros
sabemos que nada de lo que podemos nosotros adquirir, hablando de la salvación que nosotros hemos podido adquirir, es por medio de la fe de Jesucristo. No basta cantar, no basta glorificar a Dios. Lo que basta es que Cristo haga el trabajo en nuestras vidas. Entonces, si nosotros enfocamos esto desde ese punto de vista, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, y que no basta, y que basta para siempre, perdón, corrijo, y que basta para siempre el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Eso es la pura realidad. Y queremos seguir leyendo, y hay una parte que es lo que dice el versículo 9, que dice: y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El versículo 9 que acabamos de leer, podemos nosotros identificar cuáles serían los anatemas que tendría el pueblo de Dios en estos tiempos. Hay grandes congregaciones, pero los líderes de esas congregaciones se han denominado ellos los reyes. Y analice esto: el único que no tiene prerequisito es el Evangelio de Jesucristo. En el sentido, aclaro, el prerequisito es que usted acepte al Señor como su único y suficiente Salvador. Ahora, la Z te dice, bueno, 4 cosas para tú ser salvo, y te enumeran esta, aquella y aquella, pero ¿quién te dijo a ti esto? Otro, hacen otra vía, muchos impedimentos a las personas para que no puedan acercarse a Dios, diciéndole, no, para tú acercarte a Dios primero tienes que hacer esto, esto y aquello. Y le dicen cosas tales así. Pero qué bien, hermano, que nosotros estamos hoy para que nos demos cuenta claramente y podamos refrescar que la gracia de Dios nos basta, que la gracia de Dios es suficiente, que la gracia de Dios es aquella la que hemos recibido y a través de ella tenemos acceso hacia el Padre. Y que la gracia de Dios nos ha alcanzado igualmente como alcanzó a Pablo. Y podemos chequear y darnos cuenta que la convicción de Pablo y la de Pedro fueron distintas. Pero llegó un momento en que Pablo, en esta misma clase del capítulo 2, Pablo tiene que enfrentar y decirle algunas verdades a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando viene la distorsión entre, ¿verdad?, los gentiles y aquellos hebreos, así decir, bueno, decía, no, porque no puedo comer aquello, no puedo comer esto, pero Pedro anteriormente ya había recibido una revelación divina para hacer la evangelización que se necesitaba para los gentiles. Y estaba convencido que para Dios no hay ni gentiles ni griego, para Dios todos somos iguales. En el sentido, tenemos la necesidad de Él. Necesitamos realmente llenar ese vacío que hay en el corazón de cada ser humano hasta que no recibe a Jesucristo. Ahora, después estamos seguros de que si recibimos al Señor, entonces podemos darle gracias a Él y podemos decir, somos listos para llegar al reino de Dios, si cumplimos su palabra. Y bien, hermanos, hay una partecita que me llama tanto a la atención en esta clase, y es ya en el capítulo 2, donde nos dice
porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Este versículo está diciendo lo que tú has recibido. Y tú, después de haber recibido, concretizarlo, haber recibido beneficios, saber, conocer lo grande que ha sido Dios. Y ya pasa y tú dices, no, eso no basta. Entonces tú estás haciendo una transgresión. Y entiéndase por una transgresión, una violación a la ley. Y el versículo 20, que es tan conocido en el pueblo cristiano, y personas que no son cristianos han escuchado de él, que dice, del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, ¿qué está diciendo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Significa, una persona fallece, se desaparece, cualquiera de las dos que son diferentes. En el Estado Dominicano, una persona desaparecido, para conocerse que ya la persona no existe, lleva alrededor de 5 años. En México es más corto, a solo 1 año. Si la persona durante 1 año no aparece, bueno, pues el Estado entonces ya está declarando a esa persona como una persona que está muerta. Ahora bien, si esa persona el Estado la declara como muerta, está diciendo que ya no tiene ninguno de los beneficios que lleva o que le corresponden por medio del Estado, porque está declarado como muerto. Entonces, Pablo está diciendo claramente, de manera inequívoca, está diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, está diciendo que Él para el mundo ya no existe, porque Él ha sido crucificado juntamente con Cristo, que Él ha sido muerto. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Afianzado a la fe, podemos decir que ahí, siempre que mencionamos esta parte, podemos decir son enfoques doctrinales del creyente. La justificación por medio de la fe, la redención por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y esta en combinación que deben de estar toda, ¿verdad? Esto es lo que hace un nuevo cambio en la vida del creyente. Y como hacía la mención, como ya no vivo para el mundo, sino he muerto y he sido resucitado juntamente, estoy diciendo que mi vida ha sido transformada al momento de recibir lo que es la paz de Cristo en mi corazón. Y la paz de Cristo es muy mencionada porque era el momento en la cual la persona decía lo que era shalom, que era la manifestación del saludo shalom, pero también la gracia pronunciada, conocida como el Tauro, que viene siendo gracia, o sea, esa gracia del Señor, esa gracia salvadora, esa gracia purificadora, esa gracia redentora, nos ha hecho a nosotros hoy en día ser una persona diferente. Bien, hermanos, y queremos poner lo que es como un llamado a que nosotros nos demos cuenta cómo podemos poner y podemos luchar en medio de las diferentes vicisitudes y dificultades, y también personas que nos quieren decir
hablar de un evangelio que ellos se han creado, pero sabiendo que el único y verdadero evangelio es el evangelio de Jesucristo. Y como un ministerio en acción queremos enfatizar, Pablo declara la necesidad que debemos nosotros, después que hemos recibido ese evangelio de Jesucristo, después de no dejarnos de mover, después de no dejar que otras personas con mensaje tergiversado puedan incidir en nuestras vidas, Pablo enfatiza en el llamado de esta clase en el día de hoy, a que nosotros también tenemos que ayudar. ¿A quiénes ayudar? ¿Para qué ayudar? ¿Qué necesidad tiene el pueblo que yo puedo hacer, que yo puedo ayudar? Pablo, Bernabé, conjuntamente, en un momento fácilmente también toma una actitud de quizás dejarse llevar por las incidencias que utilizaban aquellos hermanos que no estaban tan seguros, tan convencidos. Pero en acción se dejó ayudar. Ahora, ese tipo de ayuda que nos vamos a referir como un accionar de parte de los cristianos es en esos tiempos difíciles, donde tantas personas necesitan ayuda. Primeramente, hablar del Evangelio. Bien, hermanos, continuando con la idea que le quiero decir y dejar a todos ustedes, es que la ayuda de lo cristiano en estos tiempos se hace más urgente que en todos los tiempos. Llevar un evangelio de Jesucristo con denuedo significa también cubrir necesidades físicas que tiene la persona, cubrir necesidades emocionales que tiene la persona, necesidades que quizá usted no la está pasando, pero está mirando que personas de su alrededor la están pasando. Usted le puede decir, Jesucristo es la felicidad a tu vida, pero la persona está viendo que tú puedes ayudarle, pero tú estás diciendo, no me resisto, nada más daré la palabra. No debe de ser la responsabilidad de un evangelio genuino, de un evangelio original que hemos recibido. Porque ese evangelio que hemos recibido también nos enseña a nosotros a que debemos de ayudar a los más necesitados, de que debemos de atender a la viuda. Ese evangelio de Jesucristo que hemos recibido también nos enseña a nosotros que un evangelio en acción es nosotros también corroborar, aportar, entregar y poder cubrir hasta donde está a nuestro alcance a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, en la clase del día de hoy, queremos terminar diciéndote, nuestra oración al Señor debe de ser enfocada en que nos ayude a nosotros a poder pregonar un evangelio claro como Jesucristo lo ha dejado plasmado a través de su palabra, y que nosotros también, ese evangelio va y tiene que ser también de una manera al necesitado, pero con las cosas que Dios nos ha provisto para que podamos ayudar materialmente a las demás personas. Entonces, Dios nos bendiga en esta preciosa noche, y sería para nosotros un gran reto mantener el Evangelio de Jesucristo en alto y defenderlo como aquel que lo defendió en un momento
lo persiguió, pero llegó al encuentro y entonces como a través de perseguidor se convirtió en un gran defensor del Evangelio de Jesucristo. Dios le bendiga y gracias por su atención. Dios nos siga bendiciendo. Amén. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, exáltale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, exáltale. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies sobre roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies sobre roca firme. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, exáltale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, exáltale. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies sobre roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies sobre roca firme. Él